y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Deseosos de honrarte, de alabarte a ti. Traemos este culto para gloria y honra de tu nombre. Acepta nuestras oraciones, nuestros cánticos, nuestras ofrendas, la entrega de nuestra vida a ti. Y hazte tú presente entre nosotros mediante tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema de esta mañana: el remanente profetizado. Vimos que a lo largo de la historia, Dios siempre ha tenido un pueblo escogido que le sirva. Cuando Él fundó su iglesia en esta tierra, los primeros dos miembros de esa iglesia eran Adán y Eva, apostataron. Pero Dios no los echó, no los desfraternizó. Ellos escogieron separarse de la voluntad de Dios. Sin embargo, Dios en su misericordia les extendió el plan de salvación. Y aprendimos esta mañana cómo el pueblo verdadero de Dios son aquellos que aceptaron la promesa de redención a través de Cristo Jesús, que recibieron la promesa a través de Cristo y esperaban la venida de la simiente, la semilla, el descendiente de la mujer, que era Cristo. Vimos esta mañana también las 7 etapas de la iglesia de Cristo. Y también vimos como desde el mismo comienzo la enemistad se hizo cada vez más grande entre la iglesia y entre la serpiente, Satanás. Tal como Dios lo dijo, pondré enemistad entre la serpiente y entre la mujer, entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer. Y vimos cómo la persecución comenzó desde el mismo comienzo. Los que creían en la promesa de Dios e invocaban el nombre de Jehová para ser salvos, fueron perseguidos por los desobedientes y los rebeldes. Caín mató a su hermano Abel. Y desde allí la lucha ha continuado. Siempre el diablo ha tratado de destruir la simiente. Y cuando no logró matar a Cristo, se volvió contra la iglesia. Pero una de las cosas que a mí más me impresionó en este estudio fue de que Dios siempre se reservó un remanente fiel. La promesa del Señor Jesús fue: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Ni Satanás con todos sus ángeles puede destruir a los fieles del Señor. Siempre Dios se reservó un remanente fiel. Ya vimos esta mañana que ese remanente fiel, entre otras, tiene 2 características.
guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Dios siempre se ha comunicado con su pueblo fiel a través de sus siervos, los profetas. Y en este tiempo final no había de ser la excepción. Ahora, Dios tiene su iglesia, pero Satanás también tiene su congregación. La Biblia le llama la sinagoga de Satanás. Eso está en el libro de Apocalipsis. La iglesia de Cristo y la iglesia de Satanás. Y resulta que la iglesia de Satanás es mucho más grande, más populosa, con muchos más miembros que la iglesia del Señor. Y esto sí sorprende. Aquí hay una cita donde la mensajera del Señor explica lo que es la iglesia del Señor y lo que es la iglesia de Satanás. Y aunque aparentemente puedan parecerse, no son iguales. Déjenme compartir esta cita aquí sobre lo que es la iglesia del Señor. Nuestro tema hoy lleva por título ¿qué constituye la iglesia del Señor? En el libro Hechos de los Apóstoles, no el libro bíblico de Hechos de los Apóstoles, sino el libro Hechos de los Apóstoles del don profético, describe así la verdadera iglesia. La iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Cristo la organizó para servir y su misión es la de anunciar el evangelio eterno al mundo. Desde el principio, el plan de Dios fue que su iglesia reflejase al mundo su plenitud y su suficiencia. Los miembros de la iglesia son los que han sido llamados de las tinieblas a su luz admirable y han de revelar su gloria. El apóstol Pedro, en su epístola general de Primera de Pedro, en el capítulo 2, nos dice en el versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La razón por la cual Dios nos hace un pueblo escogido, una nación santa, y nos compró con la sangre de su Hijo, es para que nosotros pudiéramos anunciar las virtudes de aquel que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención de los pecados. Pero entonces, estoy leyendo todavía en el libro Hechos de los Apóstoles, en la página 10.
Y dice, la iglesia es la fortaleza de Dios, su ciudad de refugio que Él sostiene en un mundo en rebelión. Este mundo está bajo el control de Satanás, como vimos esta mañana, pero Dios tiene su fortaleza. Él tiene su ciudad fuerte. Y ahí es donde se refugian los hijos de Dios. La iglesia es la ciudad de refugio en este mundo en rebelión. Cualquier traición a la iglesia es hecha a aquel que ha comprado a la humanidad con la sangre preciosa de su Hijo unigénito. Así que cualquier traición a la iglesia es como que se la estamos haciendo directamente a Dios. Y ahora escuchen lo que sigue. Desde el principio, las almas fieles han constituido la iglesia de Dios aquí en la tierra. La pregunta es, ¿tiene Dios una iglesia aquí en la tierra, sí o no? Sí la tiene. ¿Y quiénes constituyen esa iglesia? Les leo otra vez la cita. Desde el principio las almas fieles han constituido la iglesia de Dios en la tierra. Dios tiene una iglesia, pero les pregunto, todos los que son parte de esa iglesia que Dios tiene en la tierra, ¿Dios los considera como parte de su iglesia? ¿A quiénes Él considera como su iglesia? ¿A las almas qué? Fieles. A las almas fieles. Termina diciendo la cita, en todo tiempo el Señor ha tenido sus atalayas en esta tierra, que han dado un testimonio fiel a la generación en la cual vivieron. Estos centinelas daban el mensaje de amonestación, y cuando eran llamados a deponer su armadura, otros continuaban su labor. Dios ligó consigo a estos testigos mediante un pacto, uniendo a la iglesia de la tierra con la iglesia del cielo. Así que también hay una iglesia, ¿dónde? En el cielo. Hay muchas comparaciones de la iglesia en la Biblia. Por ejemplo, ya leímos que se le llama la ciudad de refugio de Dios en esta tierra. Pero también a la iglesia se le llama la familia de Dios. La familia de Dios. También se le llama el arca de salvación. Hay muchos términos. Hablando de la familia de Dios, en el libro de Efesios, en el capítulo 3, dice, por esta causa, versículo 14, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. Así que esta familia, la iglesia de Dios, tiene una parte de la familia en el cielo y otra parte aquí en la tierra.
Pero la cita que leímos dice, Dios ligó a esos testigos aquí en la tierra mediante un pacto, uniendo a la iglesia de la tierra con la iglesia del cielo. Y la iglesia del cielo, al igual que la iglesia de la tierra, fue fundada para servir. Por eso, a los ángeles, que son parte de la iglesia que está en el cielo, porque también en el cielo esa iglesia tuvo una apostasía. Y una tercera parte, como vimos esta mañana, de los ángeles del cielo apostataron y fueron echados aquí a la tierra. Pero los que se mantuvieron fieles, fíjense, los fieles son la iglesia de Dios en el cielo, igual que en la tierra. Ahora, dice aquí que los ángeles, que son la iglesia fiel en el cielo, dice Hebreos en el capítulo 1, hablando acerca de los ángeles, en el versículo 13 hace la pregunta, ¿cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Siéntate a mi diestra. Y luego dice en el versículo 14, ¿no son todos los ángeles espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Así que los ángeles son espíritus servidores. La palabra ministrar es servir. Y dice que son servidores enviados por Dios para el servicio de los que han de ser herederos de salvación. Los ángeles sirven y la iglesia de Dios aquí en esa tierra sirve. Sirve al propósito de Dios de compartir y salvar a tantos como sea posible. Ese es el propósito de la iglesia, la salvación de los seres humanos. Ahora, sigue diciendo, a través de los siglos de persecución, y entendemos nosotros que el dragón lanzó esa encona, esa persecución contra los verdaderos hijos de Dios. A través de esos siglos de lucha y de tinieblas, Dios ha sostenido a su iglesia. En cada etapa de la iglesia nosotros vimos que Dios se ha reservado un remanente fiel. Cuando viene la apostasía en la iglesia, como fue en la época del antiguo Israel, Dios siempre se reservó un remanente fiel. Les pregunto, ¿cuál era la iglesia del Señor en la época del Antiguo Testamento? ¿Tenía Dios una iglesia? ¿Y cuál era esa iglesia? La nación de Israel. El pueblo de Israel era la iglesia del Señor. Como dijimos esta mañana, ahora se los vuelvo a preguntar. Todos los que eran parte de la nación de Israel, que era vosotros sois nación santa, pueblo escogido por Dios. Todos los que eran de la nación de Israel, ¿eran fieles? No todos eran fieles. Es más, la mayoría siempre fue infiel. A lo largo. Miren, nomás saliendo de Egipto y viendo las maravillas que Dios hizo, las plagas sobre los egipcios, cómo los libertó, cómo abrió el mar delante de ellos,
cómo les mandaba pan del cielo para comer, viendo los milagros, escuchando la voz de Dios, que había hecho temblar el monte y el pueblo escaparse de miedo por escuchar la voz de Dios. Todavía no habían pasado ni 40 días cuando ya estaban en apostasía. Estaban adorando un becerro de oro y habían escuchado la voz tronante de Dios decir: no te harás imagen, ni te postrarás delante de las imágenes. Y ahí estaban, adorando un becerro de oro. Una apostasía terrible. Y uno de los cabecillas de la apostasía era el mismo sumo sacerdote Aarón. Él les hizo el becerro de oro. Y cuando Moisés le dijo: ¿qué te ha hecho este pueblo? Que te ha embrujado para que tú caigas en un error tan craso. ¿Y saben lo que contestó Aarón? Dijo: tú conoces al pueblo. Me obligaron. Si no, me linchaban. Yo les dije que traigan todo el oro que tenían y yo lo junté y lo puse a derretir y salió un becerro de oro. Increíble. Y ese es el sumo sacerdote Aarón. Es decir, la naturaleza humana va hacia lo malo. Siempre hacia la rebeldía, hacia la maldad. Ni aún teniendo pruebas, porque nosotros nunca hemos escuchado así en forma audible, tronante, la voz de Dios. Y mucha gente diría: pero si yo escuchara a Dios hablar, creería. El pueblo de Israel escuchó la voz tronante de Dios y a ver si hicieron lo que Dios dijo. Entonces Dios tenía un pueblo escogido, una iglesia, pero no todos los que formaban parte de la nación escogida eran considerados por Dios como su iglesia en la tierra. Ahora, había una iglesia establecida. Dios mismo la organizó. Dios les puso a los sacerdotes, a los levitas. Es más, escogió a los que se habían mantenido fieles y no habían adorado al becerro de oro, y a ellos los hizo los maestros, los dirigentes, los sacerdotes, los que ministraban al pueblo. Pero no todos eran fieles. No todos. Hubo muchas apostasías en el pueblo de Israel. Una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Si leemos en el libro de Deuteronomio, Dios dice: 10 veces me han provocado a ir a este pueblo. 10 veces los iba a destruir, pero tuve misericordia. Y eso solo en los 40 años, más bien antes de los 40 años. En menos de un año, 10 veces se habían rebelado contra él. Por eso Dios los mandó de castigo 40 años al desierto. Ahora, en la época después de la conquista de Canaán, cuando recibieron lo que Dios les había prometido, la tierra prometida, entraron, tomaron posesión, pusieron jueces. Muy pocos jueces se mantuvieron leales a Dios. Y dice la Biblia en el libro de Jueces, es el sexto, séptimo libro de la Biblia. Después de Deuteronomio, los 5 libros de Moisés, viene Josué y luego viene Jueces. Pero miren cómo termina el libro de los Jueces. Fueron 400 años que Israel no tuvo rey. Eran jueces los que los regían.
Y dice al final, en el capítulo 21 del libro de Jueces, el último versículo. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero lo triste es que a pesar de que había jueces, el pueblo hacía como se le daba la gana. Rebeldes contra Dios. Y algunos de los jueces, solo con mencionarles uno, ustedes van a saber cómo eran. Había unos buenos jueces, pero otros no tan buenos y otros bien malos. Por ejemplo, ¿saben quién fue juez de Israel? Samson. Y Samson se metió con una mujer enemiga y finalmente terminó en una condición terrible. Le arrancaron los ojos. Bueno, la historia de Sansón es muy triste. Y muchos otros jueces también fueron desleales a Dios. Hubo idolatría. Ahí está la historia. Hubo asesinatos, hubo de todo en los 400 años de los jueces. Luego, el último juez se llamó Samuel. Y fue en la época de Samuel donde el pueblo dijo, queremos rey. Samuel se puso muy triste. Quieren un rey, pero Dios les dio jueces. Y Dios le dijo a Samuel, no te preocupes, Samuel, no te desecharon a ti, me desecharon a mí como rey de Israel, para poner un rey, ellos, humanamente hablando. Y la época de los reyes, hermano, fue triste, porque el primer rey de Israel se llamó Saúl. Todo fue bien al principio, pero luego Saúl se apartó. Y fue tan malo al final de su reinado que quería matar a David, que Dios había escogido para ser el próximo rey. Lo trató de asesinar un montón de veces. Se volvió como loco. Y al final dice la Biblia que fue poseído por un demonio, Saúl, y terminó suicidándose, consultando a una hechicera, y ese era el rey de Israel. Después vino el rey David, y aunque David era un hombre que amaba a Dios, pues derramó mucha sangre. Y Dios no le permitió construir el templo porque dice que sus manos estaban manchadas de sangre. Su hijo Salomón construyó el templo para Jehová. Los primeros tres reyes, Saúl, David y Salomón, fueron los reyes de la monarquía unida, es decir, era una sola nación. Pero los tres cometieron grandes errores. Saúl, ya vimos, terminó sirviendo a Satanás. David, aunque amaba a Dios, escribió los salmos en la época que estaba en correcta relación con Dios, pero también cometió sus pecados, y no vamos a hablar de todo lo que hizo David. Pero luego vino Salomón, y al principio Salomón comenzó súper bien. Era humilde, le pidió a Dios sabiduría para gobernar al pueblo. El Señor le dijo, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y él dijo, Señor, solo quiero que me des sabiduría para gobernar bien a este pueblo que tú me has dado. Y todo fue bien al principio, pero luego se descarriló y comenzó a poner sus ojos en las cosas materiales, en riquezas, en ejército y en mujeres. Y Salomón dio un muy mal ejemplo como rey. Promiscuo. Fue tan grave su situación que al final el reino se dividió. Se hicieron dos naciones de una. El reino del norte y el reino del sur. Y cuando usted lee
la historia de los reyes de Israel y de Judá, uno tras otro hacían lo malo. Desde que se divide el reino, ya el rey del norte, Jeroboam, mandó a construir no un becerro de oro, sino dos. Uno lo puso en Samaria y el otro lo puso en Betel. Perdón, en Dan y en Betel. Samaria era la capital. Pero en Samaria mandó a construir un santuario en contra de lo que Dios había dicho y puso sacerdotes paganos a servir. Fue el primer rey después de Salomón del reino del norte. Y de ahí en adelante la apostasía se fue regando más y más y más y más. Muy pocos dirigentes se mantuvieron leales a Dios. Dice que un rey era peor que el otro y el otro era peor que el otro anterior. Y de todos los reyes, ¿cuál fue el peor de todos? Acab, con su mujer Jezabel, que era la hija del sumo sacerdote de Baal. Instituyó el culto a Baal entre el pueblo escogido de Dios. Tan grave fue la situación que Jezabel mandó a matar a todos los que adoraban al Dios verdadero. Exterminarlos. Elías se levantó con valor, atacó la apostasía, pero llegó un momento en que Elías pensaba que estaba solo y le dijo a Dios: Señor, mira lo que han hecho. Leímos el texto esta mañana, lo podemos leer otra vez. En el libro de Romanos, en el capítulo 11, Romanos, capítulo 11, dice en el versículo 3, Elías dijo: Señor, a tus profetas han dado muerte. Tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Esa era la condición del pueblo de Israel. Era Romanos 11, 3 y 4. ¿Qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Y uno dice, bueno, gloria a Dios que hubo fieles. Porque eso fue lo que vimos al principio. Que a lo largo de todos los siglos Dios ha mantenido un remanente fiel. Pero cuando pensamos en toda una nación, y la nación de Israel tenía en esa época más de 4 millones de población. La nación de Israel. Ese era el reino del norte. Pero luego estaba la nación de Judá al sur, que también tuvo un montón de reyes malos. Allá hubo algunos reyes mejores que guiaron al pueblo de vuelta a los caminos de Dios. Pero el reino del norte, terrible. Y cuando uno piensa que de 4 millones de habitantes, solo 7,000, ¡wow! No alcanza ni a un 1%, menos. Casi todos se habían ido a la apostasía. Aunque Dios se reservó un remanente fiel, los poquitos. Y así podríamos seguir la historia. Ahora, yo les pregunto a ustedes, después de lo que hemos visto de quiénes constituyen la iglesia, ustedes me contestaron que la nación de Israel era el pueblo escogido. Era la iglesia del Señor. Yo les pregunto a ustedes, según lo que hemos aprendido, Acab y Jezabel, ¿eran parte de la iglesia del Señor, sí o no? Pero era la cabeza de toda la nación.
¿Eran parte de la iglesia verdadera del Señor, sí o no? No, imposible. Si era un idólatra. Y toda la nación se había vuelto idólatra. ¿Eran el pueblo escogido? Eran el pueblo escogido. ¿Eran la religión oficial? ¿La nación de Israel? Sí, pero estaban en apostasía. ¿Los consideraba Dios parte de su iglesia a ellos? No. Ni Acab ni Jezabel. ¿Cuál era la verdadera iglesia en esa época? Los fieles. Los fieles. Como vimos, los fieles a lo largo de la historia han constituido la iglesia del Señor en esta tierra. Así que los 7,000 que no habían doblado sus rodillas delante de Baal eran los que se mantuvieron fieles. Pero todavía formaban parte de la nación. Trasladémonos más adelante en la historia. Podría ir siguiendo la historia, pero por razones de tiempo no lo voy a hacer. Voy a llegar a la época de Cristo. En la época de Cristo, ¿tenía Dios un pueblo en esta tierra, sí o no? ¿Tenía un pueblo? ¿Y quién era el pueblo de Dios, pueblo escogido en la época de Cristo? ¿Quién era? Bueno, la iglesia oficial, la nación oficial era el pueblo de Israel. Pero no todos eran fieles, ¿o sí? No. Ahora, ¿quién era la cabeza humana de la iglesia en esta tierra? O sea, ¿tenía un líder la nación de Israel? ¿Sí o no? Humanamente hablando. El sumo sacerdote. Les pregunto a ustedes, la cabeza de la iglesia, porque él era el sumo sacerdote, ¿se puede contar como miembro de la verdadera iglesia? ¿Cómo se llamaba el sumo sacerdote en los días de Cristo? Caifás. Caifás era la cabeza de la iglesia, humanamente hablando. Pero no era fiel. Se volteó contra Cristo. Lo condenó a muerte y lo entregó para que lo crucificaran. Y él era, fíjense, en la iglesia adventista, la cabeza humana de la iglesia adventista se llama el presidente de la Asociación General. Podríamos decir que Caifás era el presidente de la Asociación General, el que dirigía a la nación entera. Y sin embargo, estaba en apostasía. Y con él la mayoría de los dirigentes, muy pocos, contados con los dedos de una sola mano, podríamos decir, porque él era la cabeza, pero también había un cuerpo de dirigentes que se llamaba el Sanedrín. Eran 70 ancianos escogidos que eran los que dirigían la nación entera. Pero el Sanedrín fue el que condenó a muerte a Jesús. Y el que lo dirigía al Sanedrín era Caifás. Hubieron algunos miembros del Sanedrín que no votaron para matar a Jesús. Pero a esos dos
ni los invitaron al juicio de Cristo. Uno se llamaba Nicodemo, el que vino a hablar con Jesús de noche, y el otro se llamaba José de Arimatea, que era miembro del Sanedrín. Ni los invitaron porque sabían que ellos estaban de favor de Cristo. Pero el cuerpo dirigente de la nación entera estaba en apostasía. ¿Dirían ustedes que Anás, Caifás y los miembros del Sanedrín eran parte del pueblo verdadero de Dios, sí o no? Pero eran los dirigentes, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los miembros del Sanedrín, el sumo sacerdote, el próximo que había sido elegido para tomar el lugar de Caifás, que era Anás. Todos ellos estaban en apostasía, pero eran parte de la nación oficialmente establecida como el pueblo de Dios escogido en esta tierra. Permítanme leerles otra cita. De este librito, Alza tus ojos, que es una matutina de la Mensajera del Señor. Dice así en el libro Alza tus ojos, en la página 314. Y ahora otra vez vamos a ver qué constituye la iglesia. Alza tus ojos, página 314. Dios posee una iglesia en esta tierra. Amén. Pregunto otra vez, ¿tiene Dios una iglesia en esta tierra? ¿No prometió Jesús que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella? Pero resulta que la iglesia en la época de Cristo, la iglesia oficial, era la nación judía y parece que venció el diablo con todos ellos. No, porque hubo un remanente que se mantuvo fiel. Sigo leyendo. Dios posee una iglesia en esta tierra. No es una gran catedral, ni tampoco es la iglesia oficial establecida. No es la iglesia oficial establecida. Ni son tampoco las distintas denominaciones. Ni es la gran catedral, ni las distintas denominaciones, la iglesia del Señor en la tierra. Entonces, ¿quiénes son? Hay muchas denominaciones. La gran catedral podría referirse quizás a la iglesia madre, ¿verdad? La que tiene la gran catedral en el Vaticano. Pero ella dice, no es la gran catedral, ni tampoco las diversas denominaciones. Pero resulta que hoy en día la gente dice que todas las iglesias son parte del pueblo de Dios. Que no importa que era bautista, metodista, iglesia de Dios, asambleas de Dios, todos los nombres de las denominaciones son parte del pueblo de Dios. Se llaman cristianos. Pero resulta que la iglesia más grande, la católica romana, dice que fuera de la iglesia madre de la católica romana no hay salvación. Entonces todas las demás iglesias están perdidas porque fuera de la iglesia católica no hay salvación. ¿Cómo es eso?
Pero aquí la mensajera del Señor dice que tampoco son las distintas denominaciones. La gente dice, todas las iglesias son buenas. Ahí están. Todas las iglesias, la luterana, la metodista. Pero si esas no son la iglesia del Señor, entonces, ¿cuál es la iglesia del Señor? ¿Cuál? ¿Será la adventista del séptimo día? Miren, hermanos, no son las denominaciones. Ahora presten atención porque vamos a definir bien lo que es la iglesia del Señor. Sigue diciendo la iglesia, la mensajera del Señor. Dios tiene una iglesia en esta tierra. No es una gran catedral, ni tampoco la iglesia oficial establecida, ni son las diversas denominaciones. Es el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Los obedientes son parte del pueblo de Dios y de su iglesia en la tierra. Y miren cómo termina la cita. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, dice el Señor, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Pero miren cómo termina. Este próximo párrafo es una declaración tremenda. Dice así, escuchen bien. Aunque Cristo esté aún entre los muy pocos humildes, 2 o 3 reunidos en su nombre, esa es su iglesia. Pues solo la presencia del alto y sublime que habita la eternidad puede constituir la iglesia verdadera. No importa que sean 2 o 3. Esa es la iglesia del Señor, si son fieles, si guardan sus mandamientos, si son leales y si están reunidos en su nombre. La iglesia verdadera solo puede estar constituida donde está Cristo. Si Cristo no está, no hay iglesia. ¿Cómo va a haber iglesia si Cristo, que es la cabeza de la iglesia, no está allí? Entonces descartemos las grandes catedrales. Ahora, viene otra pregunta muy sensitiva y que la tienen que pensar bien antes de contestar. ¿Tiene Dios hijos suyos dentro de la gran catedral y dentro de las denominaciones y sectas? ¿Tiene Dios hijos suyos allí o no? Entonces, ¿dónde está la iglesia del Señor? Dice la hermana que el mensaje es salir de ella, pueblo mío. Entonces, Dios tiene pueblo dentro de las iglesias que constituyen Babilonia. ¿Pero son la iglesia? Los verdaderos que están allí, que son leales a Dios, de acuerdo a la luz que tienen, constituyen parte del pueblo de Dios, pero no son el total de la iglesia.
Entonces, ¿dónde está la iglesia del Señor? Los adventistas nos apuramos a decir que la iglesia adventista del séptimo día es la iglesia verdadera, porque guarda los mandamientos, porque tiene el testimonio de Jesús. Les pregunto, ¿en la época del pueblo de Israel había profetas de Dios? Sí. ¿Denunciaban los males del pueblo? Sí. Había testimonio de Jesucristo, porque el don de profecía es el testimonio de Jesucristo. Pero aunque había profetas de Jehová, tenían el testimonio de Jesucristo, no eran leales, no eran fieles. En la época de Cristo había una iglesia oficial, pero leímos que la iglesia del Señor no es la iglesia oficial establecida, sino que son los fieles. Ahora, nosotros en la iglesia adventista decimos que son miembros de iglesia todos aquellos cuyos nombres están escritos en los registros de la iglesia. Para ser miembro de la iglesia hay que estar anotado en el libro de la iglesia. Les pregunto a ustedes, ¿tiene Dios un libro de registro en los cielos, sí o no? Sí. ¿Cómo se llama ese libro? El libro de la vida. Así que en el cielo hay un libro donde están registrados los nombres de los que han de ser salvos. ¿Tienen que unirse las personas que aceptan a Cristo a una iglesia o no? Fíjense la pregunta. Aquellos que aceptan de todo corazón al Señor y que se convierten y son bautizados, ¿tienen que ser añadidos a una iglesia o no? Sí, a la iglesia celestial. A la iglesia celestial. Fíjense qué interesante la pregunta. ¿Quién los va a bautizar? Él se bautiza, pero ¿y en agua? Para perdón de pecados, ¿quién los bautiza? Los pastores fieles. Los pastores fieles. Ahora, ¿estableció el Señor pastores en su iglesia? ¿Estableció dirigentes? Dice que Él mismo estableció apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. Él los estableció en su iglesia. Ahora sigamos con las preguntas porque estamos analizando bien esto. ¿Qué constituye la iglesia? Nosotros sabemos que proféticamente Dios le había dado a la nación de Israel 70 semanas, 490 años. Cristo murió en la última de las 70 semanas, a la mitad de la semana. Todavía quedaban 3 años y medio de las 70 semanas, que si la nación de Israel como pueblo se hubiera arrepentido, se hubiera convertido, el Señor no la hubiera desechado. Pero no quisieron. Quise sanar la herida de mi pueblo, dijo el Señor, pero no se dejaron. No se dejaron sanar. Pero en la época de Cristo, todavía la iglesia judía, la nación judía, era el pueblo profeso de Dios. O sea, profeso quiere decir que ellos profesaban ser el pueblo de Dios.
pero no todos, eran parte del pueblo de Dios. Porque Dios tiene una iglesia en el cielo y una iglesia en la tierra. En el cielo, los ángeles leales son parte de esa iglesia, los fieles. En la tierra, los fieles son parte de esa iglesia. Y es una sola. Tenemos familia en el cielo y en la tierra. Pero no todos los que profesan ser hijos de Dios lo son. Dios cuenta la iglesia según los fieles. ¿Se tiene que unir una persona que se bautiza a una iglesia, sí o no? ¿Ok? Viene al mismo punto. ¿Hay que ser miembro de una iglesia para ser salvo? ¿Están seguros? Bien importante que lo definamos correctamente. Fiel a la luz y al conocimiento que esa persona tenga. Dios lo va a juzgar por la verdad que él tuvo. Así es. Así es. Dice aquí en el libro de Hechos: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Con estas y otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Y los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Se añadieron a dónde? Dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 46, perseverando unánimes cada día en el templo. Oh, estos que se bautizaron todos los días iban al templo. ¿Cuál templo? No, al templo. Sinagoga es una cosa, templo es otro. Era el templo de Jerusalén, donde Jesús predicaba en el templo. Perseveraban en la doctrina. Y luego dice: unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Así que iban al templo porque el templo era un símbolo de la presencia de Dios, aunque Dios ya no estaba en el templo. Se había retirado. Cuando Jesús dijo: vuestra casa os es dejada desierta. Cuando él dijo: habéis hecho la casa de mi padre una cueva de ladrones. Todavía él dijo que el templo era la casa de su padre, pero ellos lo habían transformado en cueva de ladrones. Y Jesús dijo: vuestra casa os es dejada desierta. Pero los que se bautizaron como 3,000 aquel día, perseveraban y todos los días iban al templo. Pero partían el pan en sus casas y comían alabando a Dios. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces, cuando una persona se bautiza, es añadida a la iglesia. Aquel día recibieron su palabra
como 3,000, y se añadieron a través del bautismo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Bueno, ¿cuál era la iglesia? ¿La iglesia judía o la iglesia cristiana? Ahora, los cristianos, seguidores de Cristo, creyentes en Cristo, eran judíos. Pero los judíos no eran cristianos, porque no creían en Jesús. Fíjense qué interesante todo esto, ¿eh? La nación judía había rechazado a Cristo, los dirigentes lo habían rechazado. Eran judíos, pero no eran cristianos. En cambio, los cristianos sí eran judíos porque todavía iban al templo en Jerusalén, pero también comían el pan, partían el pan en sus casas y alababan a Dios. Y el Señor seguía añadiendo cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Bueno, vamos a ver cuál era la iglesia, pues a dónde se añadían. En el capítulo 7 nos cuenta la historia de Esteban, el diácono. Y al final nos cuenta cómo la iglesia oficial le quitó la vida, igual que a Jesús. Y dice que Esteban, mientras lo apedreaban, invocaba el nombre de Jesús y decía: Señor, recibe mi vida, mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Pero ahora miren el versículo que sigue. Y Saulo consentía en su muerte. Saulo era miembro del Sanedrín. Y aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Les pregunto, aquí menciona la iglesia y dice: hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿La persecución fue contra los judíos o fue contra los cristianos? Sigan escuchando. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia. ¿A la iglesia? ¿A qué se está refiriendo aquí? ¿Saulo asolaba a los judíos en el templo de Jerusalén? A la iglesia. Entonces, ¿cuál es la iglesia? Hay dos iglesias al mismo tiempo. Está la iglesia judía y está la iglesia cristiana. Ahora, los cristianos eran judíos, creían en la religión de los judíos, creían en esa religión, tenían la misma Biblia, los profetas del Antiguo Testamento, Moisés, pero creían en el Mesías que estaba descrito en el Antiguo Testamento. Pero cuando él vino, la nación judía no lo reconoció, pero ellos sí lo aceptaron. Seguían siendo judíos, pero los verdaderos judíos, los fieles al mensaje, los fieles a la verdad presente, porque en ese momento la verdad presente era: llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Jesús de Nazaret es el Mesías que estábamos esperando. Esa era la verdad presente en ese momento. Entonces, el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿A cuál iglesia?
¿A cuál iglesia? ¿A los judíos o a los cristianos? Ah, así mismo es, así mismo es. Saulo asolaba a la iglesia. Ahora, la iglesia oficial establecida era el judaísmo. Pero la iglesia a la cual se está refiriendo aquí la muerte de Esteban, que comenzaron a ser perseguidos, eran los que creían en Cristo, los discípulos de Cristo. Dice Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al presidente de la Asociación General. Había dos iglesias, los de la verdad presente y los que no habían aceptado la verdad presente, pero que eran la iglesia oficial. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Iba a Damasco a buscar a ver si en las sinagogas, porque los cristianos seguían asistiendo a la sinagoga y seguían asistiendo al templo, la iglesia establecida oficialmente. Qué interesante. Como que la historia se vuelve a repetir, ¿verdad? ¿Qué no está pasando lo mismo hoy en día? Esto es muy, pero muy interesante. Vamos a ver otra historia. La oficial, pues. Sí, a la oficial, pero ahí ya no nos quieren. ¿No les digo que se repite la historia, hermano? Va por buen camino, hermano. Ya le está entendiendo. Ya le está entendiendo. Miren, vamos a ir a otra historia aquí. Otra historia muy interesante. El Evangelio de Juan, capítulo 9. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en este mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó el lodo en los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Lo envió al estanque del enviado. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. Los vecinos y los que antes lo habían visto que era ciego, recuerden que decía en el primer versículo que era ciego de nacimiento, nunca jamás había visto. Los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, sí, es él. Y otros decían, bueno, se parece a él. Pero él decía, yo soy el ciego. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Él respondió y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui, me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Me fui y cuando volví estaba viendo, pero no estaba más él. Llevaron al hombre
ante los fariseos al que había sido ciego. Y era un día de sábado cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso lodo en los ojos, me lavé y ahora veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios, porque no guarda el sábado. Eso decían unos de los fariseos. Ese que lo sanó no es de Dios, porque no guarda el sábado. ¿Cómo se puso a hacer lodo en sábado? Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador que transgrede el sábado hacer estos milagros? Y había disensión entre ellos, entre los mismos dirigentes. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y le preguntaron, diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y sabemos que nació ciego. Pero cómo ve ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Qué edad tiene? Pregúntenle a él y él hablará por sí mismo. Ahora, cuando él fue a su casa, sus vecinos le dijeron, ¿quién te abrió los ojos? Y él dijo, Jesús. ¿Ustedes creen que a los padres de él no le había dicho? ¿Sabían o no sabían? Claro que sabían. Como un hombre que toda su vida había sido ciego y ahora de pronto está viendo, va a su casa, los vecinos se maravillan y ahora le llaman a los padres y dicen, sí, es nuestro hijo y es el que estaba ciego. ¿Y quién le abrió? Ah, no sabemos. ¿Por qué dijeron eso? Sigan leyendo. Esto, versículo 22, primero le dijeron, tiene edad, pregúntenle a él, que él hable. Es decir, yo no me comprometo. Yo no me comprometo. Pregúntenle a él, que es grandecito. Esto, versículo 22, dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Lo iban a borrar de la iglesia cualquiera que aceptara a Jesús como el Mesías. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, pregúntenle a él. Volvieron a llamar al hombre que había sido ciego. Y le dijeron, hombre, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que el que te sanó es un pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, yo no lo sé. Pero una cosa sé, que habiendo yo ciego, ahora veo. Amén. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? Para que dijera que había transgredido el sábado. ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él les respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo quieren oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron. Injuriaron. O sea, lo maltrataron, pero injuriar quiere decir que le dijeron malas palabras. Lo maldijeron. Solo porque les había dicho, ¿ustedes quieren ser sus discípulos?
le dijeron, tú serás su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios ha hablado por Moisés. Pero respecto a este, no sabemos de dónde sea. Responde el hombre y dice, pues esto es bien maravilloso, esto me sorprende, que vosotros no sepáis de dónde sea, pero a mí me abrió los ojos. Y sabemos, dice el hombre, que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este Dios lo oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Fíjense el razonamiento del hombre, estaba pensando muy bien, ¿verdad? Le respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado, por eso eres ciego. Por eso Dios te hizo ciego desde que naciste, porque naciste en pecado. ¿Y tú nos quieres enseñar a nosotros? Y lo expulsaron. Lo borraron de la iglesia. Lo expulsaron de la sinagoga. Oyó Jesús que lo habían borrado. Y hallándolo, Jesús lo buscó ahora. Le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y Jesús le dijo, pues le has visto. Es el que habla contigo, yo soy. Y él le dijo, creo, Señor. Y se postró delante de él y lo adoró. Adoró a Jesús, un hombre de carne y hueso. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean. Y los que ven, sean cegados. ¿Quién estaba más ciego? ¿El que veía, pero había sido ciego? ¿O los que decían que ellos sabían todo? Nosotros sabemos. Tú no nos puedes enseñar. ¿Quién estaba con los ojos más abiertos? ¿Los sacerdotes, los fariseos o el hombre a quien Jesús le había abierto los ojos? Para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y para los que dicen que ven, sean cegados. Y algunos de los fariseos que estaban por ahí, al oír esto, le dijeron, ¿acaso también nosotros somos ciegos? Y Jesús le respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado. Ahí está tu respuesta a la otra pregunta. Si no supieran, no tendrían pecado. Porque Dios nos juzga de acuerdo a la luz que tenemos. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Conclusión de esta historia. Les hago algunas preguntas. El hombre era judío, era miembro de la sinagoga. Pero lo borraron de la iglesia. ¿Y por qué lo borraron? Porque habían hecho un pacto que cualquiera que confesara a Jesús iba a ser expulsado de la sinagoga. Por eso los padres no se atrevieron a decir quién lo había sanado, porque tenían miedo que ellos lo borraran también. Así hay mucha gente hoy en día, Ah, sí, yo sé que ahí se predica la verdad. Que no se enteren. Creen, pero no se atreven. Por miedo que ya hicieron un pacto que todo el que confiese la verdad
lo van a borrar. ¿Cómo la historia se repite, verdad? ¡Wow! Y no digamos solamente de la iglesia adventista. A cualquiera, de cualquier iglesia que viene a escuchar la verdad, pácate. Se lo vuelan de una sola vez. Ah, tú puedes ser pentecostal e irte a otra iglesia nazarena, no te hacen nada. Tú puedes irte de un lugar a otro, pero vienes a donde está la verdad, inmediatamente viene la guadaña. Ahora yo les pregunto a ustedes la pregunta más importante de todas. Porque en la iglesia católica dicen que no hay salvación fuera de la iglesia madre. Y que si te expulsan de la iglesia católica, te pierdes, como dijo mi hermano. Eso dicen los católicos. Que si tú no eres católico, apostólico, romano, estás perdido. Porque fuera de la Santa Madre Iglesia no hay salvación. Pero resulta que en la iglesia oficial establecida, la iglesia adventista, dicen que si te borran de la iglesia adventista, te borraron del cielo. ¿Dicen eso o no lo dicen? Te borran de la iglesia, pues, te perdiste. ¿A poco hay salvación en una denominación o en una iglesia? Ahora viene la gran pregunta. Ese hombre que lo habían borrado de la iglesia, aceptó al Señor Jesús, dijo, creo, Señor, y postrado lo adoró. Ese hombre que estaba borrado de la iglesia, ¿estaba salvo o estaba perdido? ¿Y por qué estaba salvo? Porque se agarró de la cabeza, que es Cristo, porque adoró a Jesús y le aceptó como su Señor, como su Salvador, como el Hijo de Dios, como el Mesías. Y todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Entonces, la salvación no te la da una iglesia. La salvación no te la da una organización por pertenecer a ella. No importa que sea la iglesia oficial establecida. Ni tampoco te la da ser parte del evangelio eterno. La salvación no está en una organización. La salvación está en ese nombre, el único bajo el cielo en que podamos ser salvos. Ahora, la iglesia establecida, oficial, en aquella época era la religión judía. Pero la palabra de Dios identifica a la iglesia como los que estaban siendo perseguidos porque aceptaron al Señor Jesús. Ahí tienen el hombre que lo persiguieron, lo blasfemaron y lo echaron de la iglesia simplemente porque había creído, porque Jesús le había sanado, pero todavía ni creía, pero ya lo habían borrado. Y ahora el hombre va, o más bien Jesús viene al hombre y le dice, ¿crees? ¿Quién es el Mesías para que crean en el Señor? Y Jesús le dijo, yo, el que habla contigo, y postrado le adoró. Ese hombre se salvó más rápido que todos los demás que estaban en la iglesia oficial. Había aceptado la verdad presente, había aceptado a Cristo. Y por lo tanto, todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. La salvación está en Cristo. Dice Hechos 4:12. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora, vuelvo a la pregunta. ¿Tiene Dios una iglesia en esta tierra? ¿Quiénes la componen? Los fieles, los que guardan sus mandamientos y tienen el testimonio de Jesús. Todos los que están en esa iglesia
¿Son fieles? No. Aún dentro de las iglesias que predican la verdad presente, no todos son fieles. Dios cuenta a los fieles como sus miembros. Y no todos los que están en la iglesia católica o en las iglesias denominacionales o en la iglesia adventista están perdidos. La respuesta, Carlos, no están perdidos. ¿Por qué? Porque Dios dice, salid de ella, pueblo mío. Y si Dios los considera pueblo suyo, ¿quiénes somos nosotros para decir que no son pueblo de Dios? Si Dios los considera pueblo suyo, aún estando en Babilonia, aún estando en la iglesia católica o en las iglesias evangélicas protestantes, Dios los considera pueblo suyo, pero dice salir de ella, pueblo mío. ¿Y a dónde nos vamos a unir? ¿A dónde nos vamos a añadir? El Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Si el Señor tiene una iglesia en esta tierra, que son los fieles, entonces hay que añadirse a la iglesia del Señor los fieles. Nosotros no podemos juzgar el carácter de una persona porque eso solo lo sabe Dios. Yo no puedo decir aquí, mi hermano, este es fiel, pero aquel es infiel. Cuidado. ¿Quién soy yo para juzgar? Solo Dios puede juzgar. Pero Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. No se recogen uvas de los abrojos. Es decir, las congregaciones en las cuales Dios tiene la mayoría, no dice todos, la mayoría de sus hijos son los que aceptan la palabra de Dios, los que tienen el testimonio de Jesús y los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y a dónde nos vamos a unir? A la iglesia. Ahora, la iglesia no es la iglesia oficial establecida. Son los fieles que siguen el mandato del Señor. Y vuelvo a la cita de Alza tus ojos, página 314. Dios tiene una iglesia en esta tierra. No es una grande catedral, ni lo son las iglesias denominacionales. Son los que guardan los mandamientos de Dios y son obedientes. Jesús se reúne con los 2 o 3 que invocan su nombre. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Solo la presencia del Todopoderoso, alto y sublime puede constituir una iglesia. Si Cristo no está, no hay iglesia. Por más que haya un montón, la iglesia más grande es la sinagoga del diablo. Y al fin no les leí la cita de la sinagoga, pero la cita dice que la iglesia del diablo es vasta, de millones. Y el diablo sigue añadiendo y añadiendo y añadiendo miembros a su iglesia. Pero a veces, dice la mensajera del Señor, infiltra gente en la iglesia del Señor para crear confusión. Fíjense qué interesante. Cristo lo dijo en Mateo 13. El Señor sembró buena semilla en el campo, pero vino el enemigo y sembró ¿la qué? La cizaña. Y los siervos del amo dijeron, Señor, ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? Y él dijo, no sea que arrancando la cizaña arranquen también el trigo con ella. Dejad crecer ambos juntos hasta la siega. Y a la hora de la siega yo diré a los segadores,
recoged la cizaña para quemarla y recoged el trigo en mi granero. Y Jesús, al explicar la parábola, dice: en el fin de este mundo, el Señor enviará a sus ángeles, recogerán a todos los que sirven de tropiezo. La cizaña la sembró el diablo. Aún dentro de la iglesia del Señor hay cizaña. Y el que la sembró es el diablo, para crear confusión. La iglesia adventista fue levantada por Dios. Él la organizó. También Él levantó la nación de Israel al pie del monte Sinaí, hizo un pacto con ellos, los declaró su pueblo escogido, pero se apartaron y finalmente fueron rechazados. Dios levantó, Cristo levantó la iglesia cristiana, pero después se unieron en la época de Constantino con la política y llegaron a ser caídos. Pero Dios siempre se ha mantenido un remanente fiel que le sirve. Dios levantó la iglesia adventista del séptimo día. Y todavía el Señor tiene muchos fieles allí. Están sosteniendo los pilares, defendiendo la verdad. Pero la apostasía ha entrado. Cuidado, porque es muy fácil hablar y señalar la apostasía en otro, pero nos olvidamos que hay 3 dedos que me señalan a mí o 4. Que no se meta la apostasía en la iglesia de los fieles del Señor. Y repito, las iglesias del Evangelio Eterno son adventistas del séptimo día. Pero no queremos transigir con la apostasía que está pasando en general en la iglesia que amamos. Hermanos, yo nací en la iglesia adventista de niño. Mi padre era pastor de la iglesia adventista organizada. Fui pastor de la iglesia adventista por 34 años. Y muchos de ustedes fueron miembros de la iglesia de la conferencia cuando el pastor Gambetta era su pastor. ¿O no, Carlos? Sí, de ahí venimos. De ahí venimos. Somos adventistas del séptimo día. Pero se comenzó a infiltrar la apostasía. Y finalmente a todo aquel que se levante a proclamar la verdad presente con el espíritu de profecía, hicieron un acuerdo, un pacto. Los expulsamos. Y eso está pasando hoy en día. Pero lo bueno de toda esta historia es que aquellos que son expulsados por defender la verdad presente, se pueden agarrar del tronco que es Cristo, postrarse ante Él, adorarle, y no pueden estar cortados de la iglesia. Mira, acuérdate que hay un libro de iglesia en la tierra y hay un libro de iglesia en el cielo. ¿En cuál quieres estar anotado tú? ¿En cuál? Y sabes que los que borran de la iglesia, el borrador de ellos está bien así de cortito. No llega hasta allá arriba. No te pueden borrar del cielo si estás agarrado de la cabeza que es Cristo Jesús. Hoy hemos visto en qué consiste la iglesia. Hay una iglesia espiritual que Dios conoce y no el hombre, y nos toca a nosotros juzgar. Este es verdadero, pero este no, este es falso. No nos toca a nosotros juzgar, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira ¿qué? El corazón. Entonces, dejemos que Dios juzgue. Y cuando venga el tiempo de la siega, los ángeles se van a encargar de separar. Jesús contó otra parábola, dijo que el pescador echa su red
y saca toda la red, y cuando ya la tiene en la playa, entonces comienza a dividir, este pescado sí y este va de vuelta al mar. Y ahí es donde se hace la separación. No nos toca a nosotros señalar a nadie. Estemos seguros que nosotros estamos agarrados de Cristo. Postrados a sus pies, adorándole, siéndole fieles a Él, a su palabra, a su verdad, a sus mandamientos. Y no nos preocupemos por los demás. Sí, preocupémonos en irlos a buscar, en irles a hablar de la verdad que Dios nos ha dado a nosotros. De eso sí preocupémonos, pero no de estar juzgando que si hacen así, que si hacen allá, que este está bien, que aquel está mal. Dejemos a Dios hacer el juicio. No juzguéis para que no seáis juzgados. Que Dios nos ayude a entender el tiempo en que estamos viviendo, porque se está repitiendo la historia de la época de Cristo. ¿Y de qué lado vamos a estar? Ni de un lado ni del otro, sino del lado de Cristo. Que Él nos ayude a serle fieles a Él. Vamos a ponernos en pie. Vamos a cantar ese himno que dice: Iglesia de Cristo, reanima tu amor y aguarda esperando a tu augusto Señor. Jesús el esposo vestido de honor, viniendo, se anuncia con gran esplendor. Iglesia de Cristo, 529. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera velando con gusto, Señor. Jesús el esposo vestido de honor, viniendo se anuncia con fuerte clamor. Si falta en algunos el santo fervor, la fe sea en todos el despertador. Velad, compañeros, velad sin temor, están con nosotros el Consolador. Quien sigue la senda del bien pecador, se entrega en los brazos de un sueño traidor. Mas para los siervos del buen Salvador, velan esperando el soberano mejor. Póstrate, adórale, porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, Jesús dijo: allí estoy yo en medio de ellos. Póstrate ante el Señor por la fe, velo y adóralo en esta hora. Agárrate de Él, amante Padre Celestial. Estamos en campo de batalla, en medio de una guerra sangrienta. Las huestes del enemigo quieren destruir, matar, desaparecer a todos aquellos que son fieles al Señor. Desde el mismo comienzo, aquellos infieles han perseguido a los fieles. Oh Padre Santo, ayúdanos a discernir las señales de los tiempos, a entender lo que estamos viendo a nuestro alrededor
y aferrarnos como nunca antes a Cristo, a su palabra, a su ley y al don profético que has dado a tu iglesia para que no sea confundida. Ayúdanos, Señor, a compartir con otros esta preciosa verdad que nos has comunicado, para que cuando tú vengas a buscar, a hacer la separación entre justo e injusto, entre fiel y desobediente, podamos escuchar de ti las palabras: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y que en ese día podamos, separados para siempre de la presencia del pecado y del originador del mal, Satanás, poder servirte con gozo y alegría por toda la eternidad. Te lo pedimos en el nombre sacrosanto de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén, Señor. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.